Esos dos ICs recogen la información a la hora de estar cargando y se le entregan a un fulano que se llama Tigris. El Tigris es el encargado de cargar. Jóvenes, ¿cómo están? Edgar aquí saludándolos nuevamente de Yo Reparo. No sé por qué siempre ando así como con mucha energía, pero debe de ser el café. ¿Cómo están? Contentos de traerles un nuevo video, de estarlos saludando por este medio. Hoy vamos a estar reparando lo que es un iPhone XS Max. Este iPhone no carga, ¿ok? Simplemente no carga, se murió. El teléfono sí enciende, pero no carga, ¿ok? Entonces lo vamos a estar revisando, vamos a estar viendo qué tiene y cómo poderlo diagnosticar. Recordémonos que nosotros desde el iPhone 8 estamos trabajando con teléfonos que ya son carga inalámbrica, ¿verdad? Que tienen la opción de carga inalámbrica. Entonces eso nos puede ayudar a nosotros algunas veces a detectar dónde puede que esté el problema, ¿ok? Puede, ojo, puede que esté el problema. ¿Por qué? Recordémonos que vamos a hacer un pequeño dibujito acá. Teníamos días de no hacer un dibujo. Nosotros vamos a tener un circuito al que le vamos a llamar en este caso Hydra, ¿ok? Este va a ser el circuito USB. Este circuito es el encargado de detectar en este caso lo que es cuando yo conecte mi cámara. Él es como el intermediario. Él va a decir, bueno, esto es un cargador, entonces empecemos a cargar. Y luego vamos a tener a otro circuito que se va a llamar Ictara, ¿ok? Que este va a ser el Wireless Charge, ¿ok? IC, ¿ok? Estos dos circuitos, uno carga inalámbrico y el otro por USB. Esos dos ICs, ¿ok? Recogen la información a la hora de estar cargando y se le entregan a un fulano que se llama Tigris. El Tigris es el encargado de cargar. Entonces, estos dos componentes recogen esa información y cargamos la batería a través del Tigris. Entonces, este teléfono que tenemos acá, el XS Max, el teléfono simplemente no carga ni en wireless ni en USB. Yo lo conecto, por ejemplo, acá a mi cargador USB. Esto es bueno que siempre, yo no tengo una cámara ahí, les prometo luego tenerla. Siempre que lo conectamos, entonces deberíamos de ver un consumo. Por ejemplo, yo conecto en este caso mi teléfono y veo que tengo un consumo de 1 ampere. Este simplemente lo conecto y yo veo 0 ahí, ¿ok? Entonces eso a mí me dice, bueno, simplemente el teléfono no está cargando, ¿verdad? Ahora, yo tengo un pad wireless, lo coloco y tampoco el teléfono carga. Entonces es muy raro, les pudiera decir, que tanto el Hydra como el Ictara fallen los dos. Es más probable que falle el Tigris y que por eso el teléfono no cargue. Entonces vamos a estar diagnosticando este teléfono, vamos a estarlo viendo a ver qué pasa y haciendo un par de mediciones. Entonces pasemos acá. Este teléfono ya le habían reemplazado la batería. Vemos acá una batería donde le pasaron la información, no la información, sino que la plaquita de la batería original. La verdad me sorprendió ver ese trabajo. Está, digamos, ni mal hecho ni bien hecho, ¿sí? Entonces no pudiera juzgar que está tan mal. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? De primero vamos a conectarle al teléfono por acá el cable, ¿ok? Lo vamos a conectar, le vamos a dar vuelta acá para trabajar un poquito más cómodo. Y vamos a traer en este caso nuestro multímetro. Déjenme, solo voy a conectar el multímetro. Ok, vamos a traer nuestro multímetro y vamos a medir el pin positivo de la batería. A ver cuánto le está llegando. Vamos a ver. Y vemos que nada más le está llegando 500 milivolts. Entonces acordémonos que para que una batería cargue tiene que llegar 3.7 volts, ¿ok? Entonces por ahí ya tenemos un problema. Ahora vamos a pasar a lo que es la computadora. Vamos a abrir la ZXW y vamos a abrir lo que es iPhone. Luego buscamos el modelo XS Max. Este es un XS Max. Lo vamos a abrir, buscar por acá. Y lo que necesito buscar es el conector donde va conectado, valga la redundancia, el cargador. Se llama PPBus E75, ¿ok? Lo que ando buscando es, yo conecto
el cable USB, ¿ok? Entonces ahí yo tendría que tener en estos capacitores por lo menos una tensión de 5 voltios. Vamos a buscar este capacitor a ver si lo logro ubicar por acá. Vamos a pasar al microscopio, ¿ok? Ahí estamos en el microscopio. Voy a traer mi pinza por acá y creo que va a ser este de acá, ¿ok? Vamos a revisar y ahí revisar que tengamos los 5 voltios, ¿ok? Entonces revisamos y en efecto ahí tenemos 5.2 voltios. Esto me dice a mí que del cable a la placa sí está llegando, pero por alguna razón esto simplemente no está cargando, ¿verdad? Entonces vamos a pasar acá y vamos a sacar este teléfono de este lugar de acá, ¿ok? Acá. Ok, y aquí tenemos entonces la placa, ok, aquí la tenemos. Vamos a ver qué podemos hacer por acá. Una cosa que quiero que veamos es, fíjense, vamos a conectar ahorita lo que es el teléfono. Lo tenemos conectado. Ahora lo que vamos a hacer es pasar aquí a la Power Z y le vamos a dar grabar para que esto empiece como a crearnos una gráfica y vamos a ver el power de un segundo, cuánto es el consumo, y si se dan cuenta ese consumo llega a 200 más o menos. Bueno, ahí el teléfono encendió, pero fíjense en el power de un segundo. El power de un segundo son 190 miliamperes. Eso no es algo bastante común en estos modelos, ¿ok? Entonces vamos a encender el equipo. Ok, aquí el teléfono ya encendió. Ok, entonces ahí lo tenemos, el teléfono sí enciende, pero no carga, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a separar las placas y vamos a revisar lo que es, en este caso, el Tigris, ¿ok? Entonces, vamos a pasar acá. Vamos a traer la precalentadora. Y lo vamos a encender. ¿Qué temperatura utilizo? 225. Me voy a esperar ahí un momento. Acuérdense que siempre he dicho que cuando levantemos un X, nunca lo hagamos de esta parte de acá, hagámoslo de la parte gruesa, ¿ok? Este teléfono ya lo han revisado porque todavía le falta el plastiquito que está por aquí. Por cierto, aquí están nuestras pinzas famosas, las Mata iPhone, ¿ok? Entonces, vamos a ver, vamos a separar las placas. Acordémonos que esto tiene que salir solo, nosotros no debemos de hacer ninguna como gran presión para que esto salga, ¿ok? Entonces simplemente esto tiene que salir cuando esté listo. Ahí empezó a echar un poco más de humo. Entonces acá ya lo abrimos y quitamos también esta placa para que no esté ahí mucho tiempo en el calor. Ok, entonces vamos a ver un poco de los componentes. Por acá tenemos, en la parte de abajo tenemos al Iptara, que vendría siendo este componente de acá. Este es para el wireless charger. En este caso por acá tenemos al Tigris, ok, este que está en esta parte de acá. Y por este lado de acá va a estar lo que es el Hydra, ok. Entonces vamos a revisar este componente. Vamos a ir a dar un paseo por lo que son. Primero vamos a ver si este circuito calienta. Eso es lo que más quiero hacer, como para darme una idea más rápida de la reparación esta que vamos a hacer, ¿ok? Entonces yo lo tengo acá simplemente conectado a la fuente. Le voy a aplicar un poco de congelante, ¿ok? Un poco, no mucho. Acá lo tenemos. Entonces vamos a pasar al microscopio. Creo que fue demasiado tarde. Acá vamos a congelar
y vamos a encender el equipo. Aquí el teléfono está encendiendo. Ok, entonces tomando como base que el teléfono no carga ni wireless ni con USB, entonces al circuito que vamos a ir a atacar va a ser en este caso al Tigris. Ok, entonces vamos a bajar al Tigris, vamos a medir y lo vamos a reemplazar. Ok, entonces ahí lo tenemos. Vamos a poner un poquito aquí cámara rápida para hacer este trabajo. Recuerden que entre menos calor utilicemos en este tipo de trabajos mejor. Entonces vamos a bajarlo con cautín, vamos a medir lo que es sus caídas de tensión abajo y luego lo volvemos a montar. ¿Okay? Ok, entonces acá estamos midiendo y acabamos de encontrar una línea que no tiene conexión. Vamos a ir a la línea y esta es la A3. La A3 se llama PP bar USB. Si nos damos cuenta, esta línea va para una pequeña resistencia por acá y va para el hidra. Ahora, ahí yo debería tener una caída de tensión de 421. Si yo los paso al microscopio y medimos ese pad que vendría siendo este de acá, simplemente no tengo ninguna caída de tensión. Ahora, si agarro una placa igual del mismo modelo y medimos exactamente la misma línea, esta es una placa de partes que yo tengo acá, y medimos esta línea, nos damos cuenta que aquí sí hay comunicación, 496. Ok, entonces esto lo debemos de reparar. ¿Por qué? Porque este cliente me informa que antes que se le quemara solo cargaba con wireless. De repente ya no cargó ni con wireless ni cargó con USB. Ok, entonces si nos damos cuenta, esta línea acá la tenemos perdida, ¿verdad? Simplemente no va a ningún lado. Ojalá esa línea no esté perdida, me refiero entre capas, sino que simplemente lo que tengamos sea, no sé, vamos a ir a bajar entonces al hidra y vamos a ver acá y vamos a medir a ver qué tenemos. Ahora, acá estaría bonito, llamémosle bonito, pero nada bonito. También pudiéramos medir esta resistencia. Esta resistencia es alimentada por la línea de 5 voltios USB o es convertida. Vamos a bajar por acá a lo que es el hidra y vamos a ver entonces esto cómo está por dentro. ¿Okay? Entonces el hidra está, el único, no problema, pero sí, llamémosle problema, es de que el hidra está abajo de esto, abajo de este pequeño blindaje que está acá. Entonces con estos modelos tenemos que ser muy precavidos en cuestiones de tratar de no evitar, aplicar mucho calor. ¿Oyen? Entonces este blindaje está por acá, acá está la NAND. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de cortar más o menos por acá. Vamos a tratar más o menos de cortar, hacer un pequeño corte hasta acá más o menos con el Dremel, ¿verdad? Para evitarnos estar calentando este teléfono. Acá tengo el Dremel, entonces con mucho cuidado ya les voy a enseñar dónde es que estoy cortando. Tengamos cuidado con la NAND de no golpearla. Okay, vamos a ver cómo quedó ese corte para que aprendamos a hacer este tipo de, no cortes, sino que lo que hacemos es gastar. Acá, si se dan cuenta, gastamos. De repente
golpeamos algún condensador, pero golpear un condensador es mejor que calentar esta zona, ¿ven? Yo sé por qué se lo digo. Entonces esto literalmente lo vamos a sacar como podamos. Ok, acá lo tenemos, el famoso Hydra. Ok, aquí está el corte exacto, no fisuré nada, no golpeé nada. Ahí sí que este corte quedó perfecto. Yo de preferencia voy a quitar esta orilla, ok, así como pueda con mi bisturí y con mi pinza, porque para que no quede eso ahí volando y para que pueda trabajar, de repente me toque quitarlo y entonces pueda trabajar un poquito más cómodo, ok. Entonces con mucho cuidado vamos quitando esto. Ok, ahí lo tenemos, este es el Hydra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pasemos a la ZXW y veamos algo. Estos condensadores que están acá, bueno, al menos este, que es el que está ese y este. Midamos la caída de tensión de estos dos para ver qué nos da. Vamos a medir acá la caída de tensión de estos. Ok, nos da OL, fíjense, simplemente OL. Ok, en esta línea de acá tenemos OL, esto es tierra, y en estos dos tenemos OL. ¿Qué le pasaría a esa línea? ¿Será que se quemó internamente y es el Hydra el que se quemó y luego eso nos fue a arruinar por allá nuestro Tigris? Bueno, no hay otra forma más que averiguarlo que bajando también este de acá. Lo vamos a bajar siempre por el método del cautín. Yo acá caliento lo menos que yo pueda. Este CPU es tan sensible que si voy a estar jugando con él es simplemente porque voy a poner de regreso los componentes, ¿ok? De lo contrario, no señor. Ok. Entonces vamos a colocar esto por acá. Ahí le aplicamos un poquito de flux. Ahora vamos a utilizar la misma técnica con el cautín. Vamos a bajar esto. Sí, Edgar, qué cochinero hiciste ahí, Edgar, qué feo trabajaste ahí, Edgar. No me importa, créanme, prefiero hacer eso que matar el CPU. Después esto lo arreglo aquí con un poquito de paciencia, créanme, pero prefiero hacer eso que ponerme después a bajar un CPU. No sé ustedes qué prefieren, si hacer un cochinero similar al que yo hice o bajar un CPU. Esto simplemente lo podemos limpiar, ¿verdad? De hecho, esto lo voy a quitar. Esos tres capacitores están unidos ahí. Ya los vamos a despegar. Solo déjenme cortar esto. Aquí lo tenemos, se fueron unas líneas, ya las revisé, son sin conexión. Estas están pegadas aquí, son la misma línea y esto es tierra, entonces no me va a dar ningún problema ahí, simplemente. Entonces ahora lo que quiero es medir lo que es estos condensadores a esta línea, ¿ok? Quiero medir esos condensadores a esa línea, ¿ok? Es la línea que según está perdida, ¿ok? Entonces es este condensador, vamos a poner continuidad. Este condensador sería, sí, cualquiera de estos a esta línea. Ok, aquí sí tenemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar los componentes de regreso. Vamos a colocar un Hydra, vamos a colocar
Vamos a colocar primero el hidra y ver si ya regresa lo que es la caída de tensión allá en el Tigris. Y si regresa, entonces montamos al Tigris y entonces probamos si el teléfono carga. ¿Okay? Entonces vamos a comenzar. Vamos a hacer algunos arreglitos aquí antes de continuar. Vamos a echar un poquito de máscara ultravioleta en algunos lugares donde se raspó, quitar unas esferas que se ven un poco grandes para no tener después ningún problema, ¿okay? Y ya después montamos a lo que es el hidra. Recuerden que si van a ocupar circuitos nuevos en este caso, por favor hágale revaling porque apliquemos mejor soldadura con plomo para que no tengamos ningún problema después, ¿ok? Para que no tengamos que aplicar mucho calor. Ok, entonces ahí ya lo bajamos. Ahora vamos a limpiar aquí. ¿Por qué razón quedó esto un poquito sucio? Ahora algo que voy a hacer acá rapidito es revisar la línea nuevamente. La línea que no teníamos conexión y ver si recuperamos esa línea. Perfecto, ahí ya tenemos conexión. Entonces esa línea estaba quemada, fíjense, estaba quemada también en el hidra. Entonces Edgar, ¿y pudo haber sido solo el hidra y no el Tigris? Me atrevería a decir que sí, ¿para qué les voy a decir que no? Pero por aquí me traje un condensador, creo que este es un condensador, vamos a ver, creo que cuando lo limpié, sí es un condensador. Sí, pudiera haber sido solo el hidra. Ahora, el detalle acá está en lo siguiente. Me fui por el hidra, por el Tigris, perdón, por la falla que tenía que no cargaba wireless. Si solo hubiera sido el hidra, este teléfono no hubiera cargado lo que era, hubiera cargado de forma inalámbrica, pero no cargaba ni de forma inalámbrica. Entonces por esa razón me fui por lo que fue el Tigris antes de irme al hidra, ¿ok? Simplemente para que lo sepamos. Voy a poner un poco de tape acá para proteger un poquito al PMIC. A este PMIC sí le tengo todo el respeto del mundo y vamos a empezar a calentar con mucha delicadeza. Cuidado. Ok, ahí se movió. Listo. Ahí lo vamos a dejar. Ahí ya tendría que estar pegado. Ok, entonces vamos a revisar que haya pegado bien. Sí, ahí pegó perfecto, si podemos ver. Ok, entonces acá ya lo tenemos, ¿verdad? Ya tenemos soldado los dos circuitos. Ahora, algo que podemos hacer acá es ver rapidito conectándole nada más el housing y ver que tengamos algún consumo cuando le conectemos el cargador. Solo voy a ver si tengo algún consumo en mi cargador, ¿ok? Simplemente esto, aunque no esté sellada las dos placas, por decirlo así, me tiene que dar un pequeño consumo porque pues lo estoy conectando, ¿ok? Y ahí lo veo, 100 y cae, 100 y cae, perfecto, eso es una buena señal, está buscando en este caso la batería, ¿ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a traer acá nuestra plancha, ¿verdad? Vamos a traer la parte de en medio, ¿ok? Y lo que vamos a hacer ahora es unir estas placas, ¿ok? Vamos a aplicar un poco de flux, aunque esto ya tiene flux, vamos a aplicarle un poquito. Listo, ahora lo vamos a tapar acá, mucho cuidado.
Y vamos a traer esto. Ahora vamos a aplicar un poco de pasta 138, tal vez no mucho, pero lo suficiente para que nos diga que esto ya está listo. Y lo vamos a calentar siempre a 225. Y vamos a esperar entonces que esto se funda, ¿ok? Que esto, ¿verdad? Entre en fusión o se deshaga, como le quieran llamar, y entonces eso ya nos indicaría que el teléfono está listo. Entonces vamos a esperar más o menos unos 3 minutos, luego esperamos unos 4 minutos más en que esto se enfríe y luego lo probamos. ¿Cómo sé yo que esto ya está listo? Es porque empiezo a ver que se está como, en este caso, entrando en fusión esto. Cuando veo una pelota ya bastante grande como esta, entonces ahí es momento de apagar la precalentadora. Yo por lo general siempre, porque mi CH5 no está tan buena, yo siempre presiono por acá un poco. Presiono en este lado de acá, presiono y también presiono un poco en esta esquina porque es mi CH5, Entonces mi CH5 no está tan buena en este lado que yo simplemente presiono ahí para que haga contacto y para que el touch funcione, porque sí me ha pasado muchas veces de que no queda bien puesto ahí, no queda bien soldado y entonces tengo problemas luego de touch, de que el touch no funciona. Esto lo hago por mi CH5, no es que siempre lo tengamos que hacer. ¿Cómo sé yo cuando esto está listo? Es porque esta esfera, la que utilizamos, empieza a poner algo dura. Entonces cuando esto ya está listo, esto me indica a mí que ya está frío, no es que esté frío totalmente, pero por lo menos ya podemos quitar la placa de ahí y esperar que se enfríe por cuenta propia, ¿ok? Entonces con mucho cuidado, esto trate de que si tiene la CH5 cuando quitemos esta parte de arriba no sea un movimiento brusco, porque acuerde que esto está bastante caliente, entonces no queremos golpear esto. Entonces lo vamos a poner por ahí, vamos a esperar que esto enfríe totalmente y luego regresamos. ¿Okay? Entonces vamos a ver cómo quedó esto pegado por acá. Vemos que quedó bastante bien. Por aquí salió un poco de estaño, no importa. Por acá también. Por acá de repente se ve un poquito abierto, pero yo creo que sí están haciendo compacto. ¿Okay? Entonces, bueno, ahora vamos a conectar lo que es la pantalla para, en este caso, ver que el teléfono ya enciende. Ahí, si se dan cuenta, es este teléfono, ¿verdad? Por ahí está el corte que hicimos hace un momento, entonces solo para que lo veamos. Vamos a conectar acá la pantalla, ¿ok? Vamos a ver si quedó bien pegado antes de ponerlo en la placa, que ya carga, ya sabemos, ¿verdad? Acá lo voy a encender. Acá está encendiendo. Voy a ponerme por acá. Acá está encendiendo el equipo. Por lo menos que funcione el touch, el email y que funcione el Wi-Fi, ¿ven? Para ya saber que la pegada estuvo bien. Bueno, el touch tenemos, número de serie, vamos a ver. Número de serie, perfecto, ahí tenemos. Y Wi-Fi y Bluetooth también tenemos, ¿ok? Ahora lo que hagamos es conectar este equipo a su housing, a donde venía. Ok, vamos a conectarlo acá con mucho cuidado, no dañar ningún flex. Y esto tiene que quedar bien sentado. Ok, voy a poner acá y conectar todos los flex
con mucho cuidado de no dañar ninguno. No queremos dañar ningún flex. La batería la conectamos de último. Okay. Acá. Listo. Voy a conectar su pantalla. Voy a conectar la batería. Y ahora vamos a traer el cable y lo vamos a conectar por acá. Yo ya veo que mostró consumo, encendió. Esa es una buena señal. Ok, que encienda, es una buena señal. Esta batería creo que tenía un poco de carga, no estoy seguro. Vamos a ver. Y ahí, si se dan cuenta, está el rayito donde está cargando. Si yo lo apago y lo conecto, ahí está cargando, ¿verdad? Esa batería está bastante cargada, ¿ok? Creo que la cargaron con uno de esos cargadores de batería externa porque necesitaban utilizar este equipo. Entonces, una reparación no sencilla, ¿ok? Porque bajamos dos circuitos. Ahora, nos vino un iPhone XS Max, un resumen rapidito, sin cargar ni inalámbrico ni cargar de forma de USB, ¿verdad? Simplemente este teléfono no cargaba. Ahora, ¿pudo haber sido solo el Hydra? Mi respuesta es sí. ¿Ok? Sí pudo haber sido solo el Hydra. Por acá tenemos un invitado para hacer el resumen. ¿Pudo haber sido solo el Hydra? Sí, pudo haber sido solo el Hydra. ¿Ok? Pero yo me fui al Tigris porque no cargaba ni inalámbrico ni cargaba con cable USB. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pudo haber sido que el Hydra, ¿verdad? En su momento estuvo malo y entonces puso malo al Tigris y el Tigris, por lo tanto, ya no cargaba lo que era wireless. Este cliente me comenta que antes el teléfono sí cargaba wireless, pero ahora ya no le cargó ni wireless. Entonces eso me da a mí esa pauta, que el Hydra se dañó primero, el Hydra dañó al Tigris. Entonces luego bajamos al Tigris, vimos que no teníamos comunicación en una línea, bajamos al Hydra, la línea estaba quemada, ese pad, pusimos otro Hydra, pusimos otro Tigris, unimos y voilà, tenemos un teléfono funcionando. Entonces, tomen esta reparación como, no como ejemplo, sino que un poco como para experiencia, ¿verdad? De que tenemos a dos circuitos, un Ictara y un Hydra, que los dos recogen información ya sea de las bobinas del cargador inalámbrico o del cable USB y le entregan a un Tigris para que este entonces procese la carga. Así es la manera como esto funciona. Señores, para mí un placer enorme venirlos a saludar siempre, un placer siempre traerles contenido acá. Espero sigan aprendiendo, no olviden suscribirse al canal, darle like y sobre todo dejar su comentario acá qué les pareció este video. Un abrazo a todos, cuídense mucho y nos vemos con Flux. Venga Flux, diga adiós en un próximo video. Bye.